Hoy inició el juicio contra Tony Hernández, el hermano del presidente de la República, y lo vinculan con algunos casos en particular, con el narcotráfico por testimonios de narcotraficantes hondureños como el exalcalde del Paraíso, Copán, Alexander Ardón, Víctor Manuel Morales, alias El Rojo, y Davis Leonel Rivera, Los Cachiro, y por una comunicación de BlackBerry en el que dos presuntos narcos discuten sobre las iniciales de TH sobre 1 kilogramo de cocaína que según la fiscalía pertenece a Hernández. Este juicio inició exactamente a las 8 de la mañana de Honduras, 10 de la mañana de los Estados Unidos, y los cargos que se le imputan y las posibles penas a Tony Hernández son conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, y la pena mínima obligatoria es de 10 años de prisión y máxima de prisión perpetua. Asimismo, usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, la pena mínima obligatoria es de 30 años de prisión y la máxima de prisión perpetua. Y por último, realizar declaraciones falsas a funcionarios federales, que la pena de prisión es de 5 años. El juez del caso, Peter Kevin Castle, de 68 años, es el juez del Distrito Sur de New York y nació el 5 de agosto. Él es secretario, o fue secretario legal de Kevin Thomas Duffy del Distrito de los Estados Unidos, y asimismo fue nominado el 5 de marzo de 2003 por el presidente George Bush para ocupar un puesto en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos. Bueno, el juicio ha iniciado hoy, era una de las noticias que estaban pendientes como primera plana a nivel del país, y este desprendimiento informativo desde Nueva York que nos establece a esta hora 1:37 minutos, 1:35 hora de Honduras, 3:35 hora de Nueva York. Abogado Melvin Bonilla, ya se han observado por primera vez de forma directa y en un recinto legal los encausados en este juicio para Juan Antonio Hernández. ¿Qué elementos se pueden manejar después de estos primeros contactos? Debemos decir que la reunión continúa. Buenas tardes, abogado Bonilla. Buenas tardes, Rosendo. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Saraí. Pues un gusto estar aquí con ustedes transmitiéndoles estos detalles que han sucedido en esta primera etapa e inicio del juicio. Se ha presentado el señor Juan Antonio Hernández, vestido de un impecable traje azul y corbata azul, y ha permanecido y ha visto a sus familiares cercanos que lo han ido a visitar, y pues en estos momentos están ya en la elección del jurado, y luego pues el juez había decretado un receso para luego continuar, y eso es lo que ha ocurrido más que todo en esta etapa de inicio del juicio. Se hablaba por parte de los especialistas, incluso cercanos al juez que va a conocer la causa, que ya una vez teniendo seleccionados los 12 miembros del jurado, que se seleccionan de un grupo de aproximadamente 100 ciudadanos que viven en el condado de Manhattan y del Bronx, se arranca con este juicio que no va a durar más de 10 días hábiles, de 10 a 12 días hábiles. Sí, efectivamente, ya una vez que tengamos el jurado integrado, pues va a arrancar el juicio con la evacuación de las pruebas, y pues de esos 10 días que el juez ha considerado, hay 2 días que pues son feriado nacional, como es el día, una festividad judía, y el Día de las Américas, que es del 14 de octubre. Entonces, en lo demás, el juicio va a transcurrir según la agenda que se ha indicado, con las declaraciones de los testigos que lleguen a aclarar tanto a favor como en contra, luego las conclusiones y por último el veredicto. Sí, después de estos primeros contactos y ya teniendo la defensa tanto a nivel de los Estados Unidos como ustedes que están en su representación legal desde Honduras, observados los elementos que presenta como pruebas la Fiscalía,
¿En cuánto tiempo estiman ustedes, abogado Bonilla, van a tener un panorama claro para enfrentar la defensa? Porque aquí debemos decir, van contratiempo. Ya mañana posiblemente se abra ya la deliberación dentro del recinto. Bueno, hablar de deliberación en estos momentos es muy apresurado, siendo porque pues una vez que se elige el jurado, viene la parte de el statement opening, que es la declaración de apertura que hace la fiscalía. Luego pasa el turno a la defensa, entonces luego pasamos a la evacuación de la prueba. Entonces, llegar a la etapa de las conclusiones, debemos primero evacuar toda la prueba pertinente, ya sea de cargo y de descargo, para luego pues llegar a las conclusiones de ambas partes y luego pues que se reúne el jurado para emitir un veredicto. Pero pues yo no me arriesgaría a decir que en 2-3 días vamos a evacuar este juicio, porque pues aparte de ser un juicio mediático, también es un juicio que cada juicio que va a la Corte Federal de Estados Unidos no es un asunto de llevarlo a 2-3 días, sino que lleva sus elementos de prueba que hay que evacuar cada uno de ellos. Ahora, abogado, yo estaba leyendo en todas las declaraciones que ustedes han dado, donde manifiestan que las pruebas aún no son contundentes por parte de los acusadores. En este caso, de no ser así o de tener ellos alguna prueba, ¿ustedes ya llevan el sustento suficiente para poder demostrar la inocencia del abogado Tony Hernández? Ese es un argumento muy sólido en cuanto a que lo que usted ha mencionado. Siempre hemos ratificado nosotros que las pruebas que tiene la Fiscalía son pruebas de reconocidas personas que han estado ligadas al mismo delito que persiguen, son personas que ya han sido confesas, en algunas están ya en proceso de negociación de penas, negociación de reducción de penas, tratos con la misma Fiscalía. Por lo tanto, pues pierde un poco la credibilidad del testigo. No obstante, pues eso siempre queda en disposición del juez y del jurado, que tienen que valorar la calidad del testigo y la veracidad de las pruebas que estas personas aportan. Perfecto. ¿Ustedes van a tener algún contacto, me refiero, abogado Bonilla, entre los abogados de Honduras y Nueva York? ¿Para cuándo estiman tener ese intercambio? Me refiero a un intercambio personal. Sí, efectivamente, nosotros al terminar esta primera etapa o este día de juicio, pues tendremos un resumen de todo lo que ha acontecido y de lo que va a acontecer en los días venideros. Por lo tanto, pues aventurarnos a decirles que el juicio va a durar 2-3 días, pues es incierto a estas alturas, porque pues estamos comenzando. Perfecto, gracias. El abogado Melvin Bonilla, que forma parte de la defensa en Honduras de Antonio Hernández Alvarado. Hay otras reacciones y otros considerandos directamente desde los Estados Unidos, cuando reiteramos, hoy se abrió el juicio, siguen las deliberaciones por parte del juez que conoce la causa, seleccionando los 12 miembros del jurado. Abogado José Tercero Midense, expertos en temas de crimen organizado y narcotráfico para el gobierno de México y Colombia. ¿Cómo tienen que seleccionar a los que conformen el jurado? ¿Cuál es este proceso que realicen para que finalmente hoy el juez juramente a los que conformarán este jurado, en este caso de Tony Hernández? Gracias por atendernos desde la Bahía de San Francisco, en Estados Unidos, doctor Tercero. Un cordial abrazo al licenciado Rosendo García, a usted, licenciado Cristian Morazán, y creo que está con usted la licenciada Saraí Espinal, y por supuesto a la amable audiencia de HRN y TSI en Honduras y fuera de las fronteras. Número uno, dos cosas importantes en la selección del jurado. Primero que todo, se le da a lo que es a los fiscales federales de Estados Unidos la primera opción para escoger a los jurados en este caso. Número dos, la defensa es segundo en este sentido. Por lo tanto, una vez que se juramenten las personas que tienen que vivir en el mismo distrito, que no tienen que tener ninguna felonía, o sea, ningún delito mayor, tienen que ser mayor de 18 años, por supuesto, ciudadanos de Estados Unidos, y la única manera que se pueden excusar es por un asunto médico. Una vez
que hay una determinación que se llama el sumos. Una vez que el juez dicta el sumos, automáticamente las personas tienen que ser juramentadas y no se pueden retirar, exceptuando, por supuesto, algo fatal que suceda. Sin embargo, en la selección del jurado juega un rol muy importante la habilidad de los abogados, no necesariamente dónde vivan las personas, sino la habilidad de los abogados que puedan leer cuál de ellos podría tener alguna tendencia favorable. Pero recuerden ustedes que hay tres palabras fundamentales en la escogencia del jurado. Número uno, no pueden actuar con malicia, no pueden actuar con el famoso I will. I will significa que yo quiero hacer esto. Por ejemplo, si una persona está envuelta, como en este caso en narcotráfico, no puede decir yo quiero condenar a alguien por narcotráfico. No pueden decir eso, y por supuesto no deben de actuar con odio contra alguna persona, que en inglés se llama hate. Por lo tanto, así se hace la preselección del jurado, y una vez que están las personas, los 12, 13, 14, 15, hasta 23 que puedan ser, el juez automáticamente lo juramenta. Doctor Tercero, ¿quién emite una condena en un juicio? ¿El jurado o el juez? Espectacular pregunta, porque he escuchado varias opiniones que de pronto no es que estén malas, sino que no han leído del todo, y por supuesto no tienen por qué hacerlo en Estados Unidos. Número uno, los jueces únicamente actúan como árbitros. ¿Para qué? Para considerar si las pruebas son aceptadas o no. El famoso I object. ¿Y qué significa eso? El juez que está sentado en su bench no coordina absolutamente nada la acusación del juicio. Lo que hace es objeta y acepta las evidencias que se presentan tanto de la fiscalía como de la defensa. Y en la parte más importante, que se llama en inglés el cross-examination, esa es la parte más importante de todos, el juez podrá dirigir bajo las reglas del Federal Rule of Criminal Procedures si las reglas están dentro, las preguntas están dentro de la condición normal, honesta y profesional para que puedan ser aceptadas. Una vez que las evidencias estén aceptadas por el juez, todo eso pasa al jurado, que es el que se encarga de dictaminar por mayoría quién es si es culpable o no. Le voy a nombrar los 3 cargos que se le imputan para que usted nos brinde un escenario de lo que podría pasar allá en esta condena que supuestamente puede obtener este imputado. Conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y realizar declaraciones falsas a funcionarios federales. ¿Qué escenarios son los que nos puede brindar usted como experto en derecho, y además qué penas puede enfrentar de encontrarse culpable? Las penas en el delito, por ejemplo, de narcotráfico, con la conspiración y por supuesto con el tráfico de drogas, pueden ir desde 30 años hasta penas de por vida en Estados Unidos. Número 2, cuando existe el delito de conspiración, recuerden ustedes que Estados Unidos tiene esa figura, pero la conspiración no solamente quiere decir que ambas personas estén de acuerdo, sino que tiene que haber un acto que inicie este tipo de acciones y que la persona que ha sido acusada de conspiración haya participado de alguna manera en esto. Por ejemplo, en asalto de un banco, no solamente puede una persona estar de acuerdo que hay que asaltar un banco, sino que tiene que manejar el vehículo, brindarle aportación, digamos, el mapa de la estructura del banco, por dónde entra, por dónde sale, independientemente de que no participe en la acción. Ese ya es un asunto de conspiración. Por lo tanto, Estados Unidos sabe y conoce que en el caso del narcotráfico hay 3 o 4 personas que hacen el tráfico de drogas, pero hay 5 o 6 involucradas que hacen la conspiración para poder determinar las facilidades del traspaso de la droga. En este caso, de 30 a casi cadena perpetua, como lo pasó con el Dandenis Muñoz Mosquera, el colombiano, y otras personas que están en Florence, Colorado. Por lo tanto, es un delito que es bastante serio, porque indica que si no va a tener la pena de por vida, por lo menos le tiene que dar la mínima de 30 años y sale culpable. Y finalmente, ahora miremos la otra posición. Los familiares creen firmemente en la inocencia de Tony Hernández. ¿Qué pasaría si es inocente? La única persona que puede creer, por supuesto, es cualquier persona en el mundo. Los únicos que tienen la palabra para decidir son los jurados. El jurado es presentada la prueba por los fiscales, y si el jurado cree que esas evidencias son aceptables para poder condenar a una persona, lo pueden hacer. Y si es en el caso de la no aceptación de las evidencias y que puede ser no culpable, entonces automáticamente la persona sale libre. Pero no es que sale libre porque no hay ninguna acusación, sino porque hay una deliberación del jurado entre cada una de
de lo que se llama el preliminary hearing, el trial y el post-trial. Entonces existe ese tipo de negociaciones, ellos van a un cuarto del jurado, se liberan ahí y dicen si es culpable o no, y por supuesto, claro, la defensa tiene que pensar que va a ganar, la acusación tiene que pensar que va a acusar, pero es prohibido por la ley decir que si va a ganar o que va a perder, porque entonces existe una violación a la regla de responsabilidad profesional. Gracias, doctor. Un cordial abrazo, por supuesto, a la amable audiencia de HRN y TSI. El doctor José Tercero Midense desde la Bahía de San Francisco con todos estos escenarios que se pueden... recordemos que hoy, Sara y Rosendo, prácticamente solo se va a juramentar al jurado. Son 12 las personas sí, que va a elegir el juez de los 100 candidatos que están en la lista para poder estar durante estos 10 días en el juicio de Tony Hernández. Y son ellos los que deciden si es culpable o no, Tony. Prácticamente le digo que hoy solo se juramentan al jurado, ¿sí? No van a haber más declaraciones, no esperen otra cosa. E inclusive estos 10 días, Cristian, según lo que yo he escuchado durante toda la mañana, van a ser de esta manera porque hay 2 feriados en Estados Unidos y también está lo de el sábado y el domingo que no cuenta como realización de juicio. Todo apunta que este juicio estaría finalizando, según expertos y en base a la proyección que tienen abogados, entre el 18 y el 22 de octubre. Esas son las fechas. Recuerde que hablan de 10 a 12 días hábiles, pero de pronto se pueden evacuar algunas pruebas rápido, como se pueden alargar en el desarrollo del proceso. Estas imágenes que nos acompañan y que ustedes están observando justamente cuando familiares de Juan Antonio Hernández estaban ingresando a la Corte Sur de Manhattan. Es la toma anterior que nos compartían los amigos de hoy mismo, justamente cuando ingresaba a esta Corte Federal en la ciudad o en el estado de Nueva York, el coronel Amílcar Hernández, que recién el día lunes brindó una conferencia de prensa aquí en la capital hondureña, al igual que otros familiares de Juan Antonio Hernández que están presentes en el juicio. Llegó, según la versión informativa que ha llegado desde Nueva York y de quienes ingresaron ahí a la sala de deliberaciones, llegó un vestido de traje azul y corbata azul. Por eso insisto que no esperemos mayores noticias hoy, porque repito, de acuerdo a lo que nos ha explicado el doctor Tercero, solo se van a juramentar, el juez va a realizar hoy esta juramentación, únicamente. Y a esperar. Sí. Perfecto, esta es la toma que le decía, esta es la parte externa, un edificio moderno como es parte ya de la infraestructura de Nueva York. A quienes nos siguen en radio, mucho lujo, y ahí esta es una cárcel al mismo tiempo. Ahí mismo está Antonio Hernández, solo lo pasan de un lado para otro y está ya en la sala donde va a venir la deliberación. No sabemos si los testigos que se van a presentar están detenidos ahí mismo. Son algunas de las interrogantes que seguramente se van a ir evacuando en el transcurso de este juicio que ha iniciado este día. Vamos a esperar cuál es la resolución de este caso durante todas estas semanas para poder conocer cuál será el veredicto del jurado. 1:52 minutos. Seguimos informando aquí en la